Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos al ciclo de conversatorio La cuestión ambiental en el espacio urbano. En este segundo conversatorio hablaremos sobre la gestión del agua en la ciudad de Lima, reflexiones históricas desde la ecología política urbana. En esta segunda fecha me gustaría presentar a nuestra invitada. Nuestra invitada es Marta Bell, profesora de Geografía y Medio Ambiente en la PUC. Tiene un doctorado en Geografía de la Universidad Pennsylvania State y una maestría en Geografía de la Universidad de Wisconsin. Madison tiene diversas publicaciones sobre agua urbana en la ciudad desde la perspectiva de la ecología política e histórica y actualmente está desarrollando una investigación sobre la producción del riesgo a largo plazo en el contexto de las inundaciones relacionadas con el fenómeno del Niño en Catacaos, Piura. Bienvenida, Marta Bell. El día de hoy vamos a tener el placer de conversar contigo y la investigación que has realizado. ¿Me escuchas? Buenas, sí, perdón, estaba buscando mi micrófono. Buenas noches, Sharon. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, es para mí un placer, un honor estar acá con ustedes conversando estos temas. Gracias, Marta. Bien, vamos a iniciar el conversatorio. Voy a iniciar haciendo unas preguntas. Nos gustaría conocer sobre tu abordaje disciplinar. ¿Qué es la ecología política urbana? ¿Cómo aborda la ecología política urbana los problemas urbano-ambientales? Bueno, te agradezco la pregunta porque me has hecho pensar un poco, reflexionar, ¿no? En mi historia y cómo es que he llegado yo hasta aquí. Pero yo diría que yo no hago ecología política urbana. Nunca, nunca me he definido bajo ese título, a pesar de que yo lo enseño y sí siento que mi investigación entra en esta categoría. Mi formación ha sido en geografía, bueno, como has mencionado, geografía, maestría y doctorado, pero previamente a esto estudié arqueología y geología para mi bachillerato. Eh, y cuando entré en la geografía, yo entré en una escuela donde se encontraban algunos de los, quizás podemos llamarlos pensadores más conocidos en esa época en lo que era la ecología política. Eh, Varios de mis profesores y asesores de tesis mi asesor de tesis eran estudiantes de Michael Watts en Berkeley y siento que me han formado en una escuela de ecología política bastante, no necesariamente tradicional, pero siento que he sido formado como ecología política, no necesariamente urbana. Yo quería traer ese tipo de pensamiento eh, a la historia más que a las ciudades. Me interesaba ver, ¿se pueden hacer preguntas tipo ecología política en épocas pasados, en otras épocas, en otros contextos? ¿O son preguntas que solamente podemos hacer a través o después de la modernidad y ese choque entre eh, quizás que se desencadena con imperialismo, globalismo, hasta colonialismo tal vez? Pero bueno, entonces yo quería ver los límites de ecología política, pero hacia el pasado, hasta trabajos arqueológicos, yo estaba analizando bajo ese marco. Eh, Me captaba mucho la atención el tema de la infraestructura hidráulica y me interesaba mucho cómo esto se había cambiado o se había sido transformado una infraestructura hidráulica muy avanzada en Perú, en los Andes, previo al llegar de los españoles, pero que los españoles también vinieron con una tradición muy antigua, muy desarrollado, muy avanzado en cuanto a tecnología hidráulica. Entonces me interesaba un poco ese choque y yo quería ver cómo puedo estudiar eso bajo marco de ecología política y resultó que Lima fue uno de los mejores lugares en cuanto a información disponible. Entonces
yo siempre he sentido que yo hago ecología política histórica, eh, quizás historia medioambiental, historia de la infraestructura, pero es en un contexto urbano. Y quienes estaban escribiendo sobre esto cuando yo era estudiante de pregrado era cuando Eric Swingerdahl y María Keika estaban publicando por primera vez sus grandes trabajos sobre Guayaquil, España y Grecia, Atenas, ¿no? Esos increíbles trabajos, increíblemente con o sea, su influencia era extraordinaria en cuanto a hablar de flujos, hablar de eh, agua como la materialización de este poder y relaciones socioeconómicos o sociopolíticos. Entonces, para mí, esos trabajos no necesariamente los asocié con una ecología política urbana, simplemente era, wow, eso es súper chévere y yo quiero hacer eso también. Entonces, ahí va más o menos la reflexión desde dónde vengo con este tema. No sé cuál era la otra parte de la pregunta, perdón. Me parece muy interesante y me entusiasma también saber cómo has generado tu ruta académica. La segunda pregunta es sobre cómo aborda la ecología política urbana los procesos urbanos ambientales y creo que conectada a esta pregunta está cuáles son los principales problemas ambientales que se debería abordar desde la ecología política, Ah, la agenda de investigación. sí, es una buena pregunta. Porque yo tengo que decir que desde que eh, he visto en esos años, ¿no? Desde que Swingado y Keika están trabajando muchos diferentes trabajos que han sido publicados y creo que la ecología política urbana ha pasado ya por diferentes ondas. Eh, Quizás yo fui muy, no sé, ingenua, pero yo pensé que era algo, una parte de la ecología política, porque había ecología política feminista, ecología política postmoderna, ecología política. eh, Ahora, obviamente, no puedo recordar los millones de ecología políticas que habían, pero para mí la urbana era un como otro subárea de la ecología política. Y ahora veo que ya se ha llegado a otros campos. No es algo simplemente de la geografía, quizás nunca fue, eh, pero ya cada vez más veo personas de otras disciplinas hablando de ese tema. Un colega de arquitectura el otro día, bueno, hace unas semanas, me dijo, ya, voy a dar una charla sobre ecología política urbana. Y yo, ¿qué? ¿En arquitectura? Como que ya tiene una vida propia que no es necesariamente ligado a los orígenes, si es que los orígenes realmente fueron ecología política más tradicional. Ahora yo creo, yo lo veo, es más, trato de definirlo, porque yo varios semestres estoy enseñando geografía urbana bajo ese marco conceptual. Y yo creo que ecología política urbana no debemos definir demasiado. Yo creo que es un marco conceptual, un marco teórico que nos ayuda a entender la relación entre, no sé, ciudad-ambiente o urbano-natural. Eh, Siempre poniéndonos lentes socioeconómicos, políticos, culturales, siempre entendiendo la relación entre ciudad y su ambiente y el alrededores, usando la palabra que queremos, medio ambiente, naturaleza, recursos, eh, siempre aplicando una perspectiva desde que nos ayuda a entender que esas relaciones no son dados, que esas relaciones son construidos a través del tiempo mediante relaciones
entre diferentes actores en ese panorama. Entonces, las relaciones pueden ser políticos, pueden ser económicos, pueden ser sociales, pueden ser culturales. A ver, ¿qué más Y he claro, es apuntado? Y interesante creo que... porque hay otros abordajes que también ven el tema de ciudad y ambiente, solo que Ujú, cuando se ve esta relación ciudad-ambiente, el ambiente es tomado como si fuese externo a la exacto. producción de la ciudad. Y creo que la potencia que tiene la ecología política urbana es que no lo ve como algo externo, sino como algo inherente y forma parte del proceso mismo de la ciudad, ¿no? Em, Entonces, para mí no hay como temas que no puedes ver desde esa perspectiva. Entonces, si pertenece a algo que tiene alguna relación con lo que entendemos por ambiente, yo creo que debe de estar agua, suelos, aire, todo lo que es la vida, plantas, animales, insectos, bacterias, virus. Todo eso es materia que podemos estudiar usando ese enfoque. Em, pero yo también me siento, y la verdad, gracias por la pregunta, porque otra vez me hiciste pensar un poco. Yo creo que igual que ecología política, como mencioné, podemos tener tantas subáreas de ecología política. Yo creo que en ecología política urbana podemos usar diferentes em, tipos de análisis espacial, perdón, análisis social o análisis político. Yo creo que podemos entrar en ese tipo de análisis desde diferentes escuelas, desde diferentes perspectivas, pero que no podemos verlo como algo natural. O sea, no podemos ver las relaciones entre ciudad y ambiente como queremos llamarlo, como algo natural. Siempre tenemos que verlo como resultado de una interacción social. Eh, y si estamos haciendo un trabajo dentro de ese marco, realmente lo veo muy amplio, yo creo que podemos definir el trabajo como ecología política urbana. Yo sé que dentro de esa gente va a haber discusiones, ¿no? claro. Eh, ¿Cómo entendemos las relaciones entre personas? ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo definimos esto? Yo creo que siempre van a haber diferentes escuelas que están eh, discutiendo y esto es positivo, pero no hay que perder de vista el proyecto principal, que es eso que estábamos hablando. Un poco tras bambalinas y no me quiero perder esta pregunta. No, no, vamos. Conversamos un poco, conversamos un poco sobre esa división que se había dado. Tú mencionaste esa división. Bueno, hay una discusión, ¿no? Dentro de la geografía que había una división entre la geografía física y la geografía ambiental y en el campo de Mm, la geografía urbana, por ejemplo, también, que es dentro de la subdisciplina, lo ambiente también estaba separado, captado por la geografía humana el ambiente estaba como por los geógrafos físicos. Yo creo que la ya. ecología política urbana, y eso es algo que hemos estado conversando, cae a pelo para poder estudiar las ciudades uniendo esas dos fuerzas que vienen desde la geografía física y la geografía humana. No sé qué piensas, me gustaría escuchar Sí, tu opinión. ya está bien. Bueno, pienso mucho sobre eso. Eh, para comenzar, mi formación, yo digo que mi formación ha sido como una ecología política tradicional, pero la verdad no fue tanto así. Mis dos profesores principales eh, eran de mi maestría, ¿no? Eran estudiantes de Michael Watts, eran súper ecología política, pero a la vez tenían títulos en las ciencias ambientales. Uno era, creo que ecólogo y el otro biólogo, si no me equivoco. No me acuerdo exactamente qué subdisciplina, pero en las ciencias naturales, las ciencias ambientales, también hacían investigación. Entonces, era lo esperado, era casi un requisito en mi formación hacer los dos a la vez. Nunca fue una posibilidad no pensar en cómo eh, las características, la variabilidad, el dinamismo
del medio natural, siempre tenías que incorporar esto en tu estudio. Entonces, yo creo que en algunas tradiciones esto no es ni siquiera una pregunta, es algo que haces, punto. Entonces, yo creo que esto sí se pierde un poco cuando hay personas que no tienen un entrenamiento en las ciencias naturales. Yo vengo con bachillerato en geología. Entonces, aunque me he olvidado 90% de lo que me enseñaron, todavía tengo ese respeto y ese conocimiento y esa base eh, para entender información. Entonces, yo creo que lo que se puede hacer y lo que se debe hacer es, igual que tomamos seriamente la política, las relaciones sociales, hasta lo cultural, ¿no? ¿Cuál es el cosmovisión que nos ubicamos para entender cómo estamos usando tal recurso o algo así? Eh, tenemos que también prestar esa misma seriedad al mundo natural o ambiente. Algunas personas hacen eso hablando como de actores no humanos, quizás como metiéndolos en una eh, red de actores o un ensamblaje, ese tipo de pensamiento. Otras personas tienen un poco miedo quizás de poner agencia a esos fenómenos o a seres o entes no humanos, pero yo creo que hay un creciente interés en esto y hay bastante por hacer. Yo tenía un par en realidad yo quería cerrar con esa idea, pero mejor vamos directo, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Te parece si vamos entrando ya en la investigación? ¿Cómo llegó todo ese percurso que has ya, tenido en sí, ecología política urbana y cómo llegas a desarrollar la investigación que el día de hoy vamos a hablar en esta segunda parte de la conversación? ¿Te parece? sí, yo creo que está bien porque de ahí cerramos con unas propuestas para futuras investigaciones. Em, yo puedo proyectar un poco, yo no, definitivamente no quiero dar una charla larga, bueno, algunos libros que me ayudaron bastante, una charla larga de una investigación que en diferentes aristas he estado siguiendo, no sé, por lo menos desde 2008. Sí, justo al respecto te queríamos preguntar sobre esa investigación que nos mencionaste sobre la gestión de infraestructura del agua urbana en la ciudad de Lima. Mm, ¿Cuál fue la sí, problemática que te ha motivado a estudiar? ¿Cuáles fueron los desafíos para realizar esa listo. investigación? ¿Y cuáles fueron los principales hallazgos y recomendaciones? Empecemos con las dos preguntas. Creo que la Sí, tercera sí, te sí, la hago perfecto. después. Sí. Ya, no, como cualquier proyecto de investigación, tiene diferentes fases, etapas y provocaciones. Pero bueno, yo, como les mencioné antes, yo me interesaba mucho el choque entre las dos tradiciones de infraestructura o ingeniería hidráulica, español y prehispánico. Y entonces mi enfoque fue estudiar el periodo colonial temprano, siglo XVI, eh, buscando diferentes tipos de información, porque esto no es algo que puedes hacer simplemente con una sola fuente, aunque en realidad me basé bastante en trabajo de archivo, que también fue todo un rollo, tenía que aprender a leer paleografía, entre otras cosas. Una de las fuentes que usé, me basé en Lima porque para todas las ciudades peruanas de esa época es donde había más, o ni siquiera ciudades, toda la territorio peruano de esa época era donde había más información. En realidad no tenía mayor interés en Lima que en otro lugar, pero había más información, entonces yo dije, ya voy a trabajar ahí.
bueno, prestan atención, siempre los proyectos de investigación se determinan por la logística al final. Em, y trabajé bastante en el archivo de la Municipalidad de Lima, viendo todas las áreas en que el Cabildo, que era el gobierno municipal, trabajaba el tema de agua, em, que eran en realidad bastante, y de esto saqué diversas publicaciones. Bueno, todo viendo dentro de un espacio que al final llamé espacio hidráulico de Lima Colonial. Ese mapa, la base no es mío, es de un historiador, Nicanor Domínguez, quien ha trabajado muchísimo lo de las acequias. Eh, entonces, encima de su base tenemos el río Rímac y tenemos las diversas acequias grandes de riego que fueron prehispánicos o precoloniales y que los españoles rehabilitaron y reutilizaron, pero bajo, y esto creo que es quizás para ustedes lo más importante, bajo otro sistema social, bajo otro sistema de reparto de derechos al agua y a la tierra, y otro sistema de gestión y manejo. Y me interesaba la parte urbana, sobre todo eh, dentro de lo que es la parte histórica de Lima. Eh, Aquí podemos ver lo que viene a ser el primer sistema de agua potable de Lima, la captura de dos puquios en la zona donde actualmente se encuentra la Trajea. En realidad la Trajea es un nombre que ponen en el siglo XVI, con un acueducto abierto y luego cañerías subterráneas dentro del espacio urbano. Entonces, yo trabajé estudiando todo ese área y con diversas publicaciones que, bueno, creo que pueden ver que todos están relacionados con preguntas grandes dentro de la ecología política urbana. Un trabajo histórico sobre las definiciones de o divisiones entre urbano y rural, porque estas fueron cosas discutidas desde el siglo XVI. ¿Dónde acaba la ciudad y dónde acaba el campo? Empieza el campo. Si el agua viene de más lejos de la ciudad, ¿pertenece a la ciudad o no? Y cómo resuelven esos debates no son preguntas nuevas, ¿no? Me imagino que para alguien en el siglo XVI o XVII también eran preguntas viejas en esa época, ¿no? Eh, Mapeando acceso desigual al agua potable, otro proyecto que fue algo súper recontrabasado en el trabajo de Swingedal y Keika, esa idea de que se pueden mapear los flujos y entender eh, quiénes gozan de estos y a quiénes están perjudicados o quiénes sufren por ese diseño. Y otro que dentro de algunos temas hablamos de gestión de recursos hídricos, pero gestión de riesgo de desastres. ¿Cómo se protegía la ciudad frente a inundaciones eh, anuales o relacionados con el fenómeno del Niño? Entonces, todas esas preguntas se pueden investigar, o todos esos temas se pueden investigar desde preguntas inspiradas en la ecología política y ecología política urbana, sobre todo, aplicándolos a otra época. Eh, entonces, eso fue realmente el grueso del proyecto. Y llego a la Católica a enseñar geografía. No les interesa mucho geografía histórica. Quieren saber qué está pasando ahora. Eh, Ahí veo a algún, por lo menos una exalumna en el grupo, no sé si estuvo en ese año, no me acuerdo. Y de ahí viene el 2017 con el fenómeno el niño costero, ¿no? Como lo llamamos. Y se acuerdan que cancelamos, bueno, quizás ustedes no se acuerdan, yo me acuerdo, cancelamos clases una semana entera. Y justo fue la semana en que yo iba a hablar del sistema de agua en Lima. Entonces, yo estaba pensando y pensando lo que estaba pasando. Y ahí es donde desencadenó realmente el artículo que quizás algunos de ustedes han leído para hoy, porque tuvimos una situación eh, extraordinaria, pero a la vez repetitiva. Algo que pasa con frecuencia, el fenómeno del niño, es algo que ocurre cada
5 o 7 años más o menos y que tenemos experiencia. Sin embargo, tuvimos como varios días sin agua por eh, la turbidez bueno, la caída de huaicos, la turbidez del río Rímac y la incapacidad de la planta de tratamiento de agua potable de captar esa agua. Y bueno, se acuerdan, me imagino, todas las cosas que pasaron ahí. A la vez, estaba leyendo otra vez Eric Swingera, que un nuevo artículo que, bueno, no era tan nuevo en 2017, pero recientemente en 2017, un artículo sobre ecología política urbana, creo que era sobre la urbanización de la naturaleza. Y Okay. empezó con esa cita que, no sé, habló en ese día como a mi alma, que aunque conocemos la situación ecológica en que nos encontramos, seguimos comportándonos como si no lo hubiéramos conocido. Y me parecía, yo iba a enseñar esa lectura esa misma semana, y yo dije, no, eso va, eso es algo que está pasando. Conocemos lo que está pasando, es una relación de riesgo que hemos estado viviendo no solamente décadas, sino siglos, y yo quiero hacer un vínculo, no quiero ya solo estudiar la historia, quiero ver cómo la historia está influyendo en lo que estamos viviendo. Entonces, la verdad, la inspiración ha sido lo vivido. Eh, y a la vez, el trabajo de Antonio Llores, que también un gran trabajo sobre agua en Lima, que él decía que en las megaciudades del sur global, la cartografía de la escasez de agua sigue muy cercanamente el legado del pasado colonial y los problemas del desarrollo postcolonial. Pero me frustraba un poco porque no me decía cómo. Entonces, yo dije, ya, bueno, eso voy bueno, es mi diapositiva de la clase, eso voy a investigar, eso es lo que voy a ver. Yo voy a preguntar cómo se hace ese vínculo. Eh, y entonces, creo que aquí no hay mucho tiempo para desarrollar todas las maneras en que, cómo se hace, pero eh, me gustaría señalar, creo que tres de los hallazgos. El primero fue que el sistema colonial que fue diseñado en la mitad del siglo XVI, implementado a partir de 1578, condicionó toda la orientación del sistema posterior. Entonces, eh, es un sistema lineal que empieza con la captación de agua, traslada agua a una ciudad, a una zona urbanizada, eh, reparte esa agua y luego esa agua no es reciclada, es simplemente botada. En épocas pasadas fue derivado a sequías y luego a chacras. Ahora lo llevamos a las plantas de tratamiento residual que se abrieron hace poco y lo botamos al mar. Pero hay una idea lineal y que esta idea lineal implicaba una apropiación urbana de agua que estaba siendo utilizado por personas en el campo, empezando por lo menos en 1600. Y algo que ha sucedido en múltiples ocasiones son estas eh, apropiaciones de recursos hídricos en diferentes partes de la cuenca de Rímac y Mantaro para traer hacia la ciudad de Lima para ser repartido. La segunda tiene que ver con la distribución desigual del agua y el uso desigual del agua dentro del espacio urbano. Que creo que no voy a detallar todas esas relaciones, pero los miembros de Cabildo en el siglo XVI, junto con el virrey, diseñaron un sistema
de cañerías que servían a sus propias residencias, para decirlo directo. Y diseñaron una situación en que algunas personas con más poder político y también con más influencia económica, creo, controlaban por dónde pasaban las cañerías. Literal lo que habla Caica, ¿no? De quién está controlando los flujos. Bueno, en este caso fue los flujos de agua siendo controlados por el propio cabildo, que servían a ellos, sus familiares y a otras personas poderosos, dejando al lado personas españolas como más comunes y corrientes, dejando totalmente al lado a poblaciones africanas y poblaciones indígenas. Entonces yo creo que esa idea también es algo que se ha, no exactamente en ese formato, pero que es aceptable tener una ciudad en que algunos tienen muy buen acceso al agua y que otros no, es algo que desde que Lima existe con agua potable es un patrón que existe. Bueno, aquí si haces arqueología en el centro de Lima encuentras esas, esas conexiones antiguas. Y con el tiempo eso solo se complicaba. Si quieren conocer más, pueden leer el artículo. Y que el acceso a fuentes, para personas que no tenían acceso, siempre el hacer el agua ha sido más complicado. El cabildo, perdón, instalaba fuentes y pilas públicas, pero de ahí no los hacían mantenimiento. Un estudio que siempre repito es uno que hicieron en 1621, que hicieron una inspección de todas las fuentes públicas de la ciudad y encontraron que las más están sin agua y lo habían estado más de año y medio. Entonces, igual que ahora, las personas que no tenían acceso mediante cañería en su casa, compraban de aguateros a precios altos, calidad. eh, bueno, no, mejor no hablamos de la calidad del agua previo al siglo XX, pero con patrones semejantes, ¿no?, a lo que vivimos hoy. Bueno, y la tercera hallazgo era que la privatización siempre ha sido una, bueno, quizás ni siquiera la privatización, siempre han habido discusiones sobre quién debería controlar ese recurso. Si debería ser el gobierno municipal, si debería ser el gobierno nacional, en la época colonial, cabildo, virreinato eh, o real audiencia, o si se debería controlar ese recurso una empresa privada. Y esos debates también creo que no hemos resuelto. Creo que siguen siendo temas que no sabemos cuál es la mejor solución a quién debería controlar un recurso que hemos definido como escaso. Sí ha habido experimentos con privatización al final del siglo XIX, por un periodo de aproximadamente 40 años. Una empresa del agua de Lima controlaba ese recurso. Fue un fracaso, por si acaso. Y entonces, ¿quién controla el recurso y cómo dividimos el recurso? Yo creo que bueno, estos son preguntas abiertas que también son legados del pasado. Bueno, entonces eso quizás, bueno, aquí trabajos en la tarjeta. Y que todo el sistema está basado en la tarjeta. Eso fue algo que leí mucho en 2017 en periódicos, escuché en la radio, mis amigas inclusive las escuché repitiendo esa idea. ¿Cómo es posible que el agua potable de Lima viene de
una planta de tratamiento de agua que se instaló en los 50. Y yo dije, pero si usan la tarjeta desde el siglo XVI o antes inclusive, como que, ¿por qué ese lugar sigue siendo clave? Habiendo cambiado tantas otras variables, ¿por qué ese lugar sigue siendo clave? Y esto quizás es ese tema realmente del artículo que compartieron. Eh, bueno, más imágenes, no sé. Que han habido a través de tiempo desarrollo e inversión en ese lugar, desde simplemente captar agua de Puquios hasta utilizar ese lugar para captar agua del río Rímac y purificarlo. Aquí las primeras eh, proyectos de purificación. Eh, Luego pasamos a la planta que hoy en día conocemos, operado desde los 50. Eh, y luego ahora lo que conocemos. Y cuando nos metemos en el plan estratégico de CEDAPAL, también hay propuestas de poner más desarrollo todavía en ese lugar. A ver, ¿qué más tengo acá? Creo que con eso más o menos se explica el proyecto y cómo estoy abordando esos temas con influencia de la ecología política, ¿no? No sé si, Sí, sí, si contesté claro. rápidamente. Sí, sí, contestaste la pregunta y me parece bien interesante los hallazgos que has realizado, que es el sistema lineal, la distribución desigual, la privatización, esa discusión de quién se queda con el agua, que no es actual, y todo el sistema que está basado en la tarjeta y que me parece bien interesante el análisis que haces en tu artículo. En tu investigación analizas tres periodos bastante marcados para Mm, la gestión de la infraestructura del agua. ¿Qué acontecimientos históricos marcan hitos en la provisión del agua en Lima? mm. Em, a ver, no sé cómo, yo creo que siempre esa pregunta, la verdad, no la había preparado una respuesta así tan eficiente, tal vez. Pero yo creo que siempre es un vínculo o una combinación entre. Y no importa dónde empezamos, yo voy a empezar por infraestructura. ¿Qué tipo de infraestructura está disponible? Si son cañerías de cerámica, si son cañerías de fierro, si tenemos la tecnología de sedimentación y purificación tipo 1920 o si tenemos las plantas de tratamiento de agua más modernos que tenemos ahora. Yo creo que es un vínculo entre tipo de infraestructura, quizás distribución también de la población y cantidad de la población, dónde se encuentran y cuántas personas son. Y finalmente, tal vez más importante, quién está controlando todo esto y quién está tomando las decisiones sobre todo eso. Ahora, Claro. es mucho más fácil, voy a ser totalmente honesta, estudiar la infraestructura, qué fue construido en qué fecha, que entender por qué fue construido así en ese momento. Esas preguntas son muy difíciles de investigar. Creo que lo hago más o menos. Es un punto en que siempre me quedé medio insatisfecha. ¿Por qué se unen esos factores en ese momento para construir la Tergea, para hacer el primer túnel trasvase, para traer agua de Mantaro, que todo se hace a la vez en, en 1950, 60? Eh, Esas constelaciones que son materializados en proyectos de infraestructura me parece sumamente interesantes y sumamente difíciles de entender. Por ejemplo, ahora podemos estar quizás viendo
la planta desalinizadora sería un punto interesante porque eso ha sido una idea décadas de instalar, pero recién en 2019 o 20, no me acuerdo del año exacto en que empezó a funcionar, o la obra enorme de empalme que acaban de hacer, asustándonos de que iba a haber otro corte de agua de una semana, ¿no? Tan mal comunicado y todo esto. ¿Cuáles son las constelaciones de actores que eran a esos momentos y quién beneficia eh, no solamente de la nueva infraestructura, porque ahora tenemos quizás más personas con mejor conexión, pero quién beneficia de los contratos y de diseño y quién es el ingeniero y quién es la empresa y todas esas partes? No, yo sé que no responde a tu pregunta, pero así es como yo creo que deberíamos definir los diferentes periodos. Ay, ay, ay. ¿Es mi conexión o es la tuya? Em, ¿Qué Me fui. pasó? Sí, Ah, ya. sí, sí, disculpa. No, Continuamos. no, no. Estabas comentando. Continuamos. Sí, 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 continuamos. Disculpen todos. Justo No, nos no. estabas hablando sobre los diversos proyectos que están, que se han generado, la desalinización de, digamos, la infraestructura y la desalinización de agua, también lo que ha pasado hace unas semanas para hacer esta infraestructura y la mala comunicación al respecto. Es interesante la propuesta de investigación, el desarrollo de investigación que has hecho, porque nos trae a una pregunta: ¿por qué es relevante, no solo para el caso de Lima, sino también tener una comprensión histórica sobre la infraestructura, ¿no? Lo que comentabas, todos dicen que empezó del 2015, pero 2005, y ¿por qué es importante esta comprensión histórica, Marta? No eres la primera en hacerme esa pregunta. Yo creo que es sumamente necesario saber, yo sé que todos los historiadores dicen eso, pero saber de dónde venimos para entender a dónde estamos yendo. Yo creo que hay que ver los nuevos proyectos como simplemente unas acumulaciones nuevas, pequeñas, sobre un proyecto de muy largo plazo. Cada vez que hablamos de incorporar una nueva laguna a nuestro sistema de agua en Lima o de construir una nueva presa, eh, o poner una nueva planta de tratamiento de agua potable en la Tarjea, esas ideas vienen de una tradición y simplemente estamos reforzando un sistema que fue implementado en la época colonial. Y no solamente en cuanto a orientación geográfica de infraestructura, sino que ese sistema sigue beneficiando a unos usuarios y no a todos. Entonces, yo no sé si están totalmente vinculados. No sé si podemos seguir con la misma mirada tecnológica de infraestructura. Yo creo que perdón, y solucionar el tema de la brecha en servicio. Yo creo que hasta que cambiamos la mirada original, no será posible solucionar eh, el tema, el tema de desigualdad. Y bueno, eso obviamente se ve también reflejado en el momento actual en que vivimos de cambio climático, el año específico de fenómeno del Niño y sequías, eh, y todas las narrativas de crisis, de escasez, de día cero, todo cosas en ese sentido que pasa.
Sí, ya estoy otra vez. No, no te preocupes. Disculpa. Pero yo creo que si seguimos haciendo, o sea, yo sé que todos los historiadores dicen eso siempre, pero si seguimos haciendo lo mismo, ¿por qué esperamos que los resultados serán diferentes? Claro. Em, yo sé que eso es más repetido por personas que estudian historia. Em, Y un bueno, poco con el tema de lo mismo, y en una parte cuando estaba respondiendo esta pregunta, menciona sobre esas relaciones de poder, pero las relaciones de poder también están unidas a las narrativas, ¿no? Y en este claro. caso, a lo largo de tu investigación y la historia de Lima, también hay unas narrativas que van a generar, digamos, que se dé de esta forma la infraestructura, que se genere, digamos, caigamos en lo mismo. Entonces, ¿cómo se relacionan las narrativas sobre la escasez y la infraestructura del agua? Em, bueno, yo creo que en Lima los limeños siempre han vivido con miedo a escasez, ¿no? Estamos en clima sin desértica, ¿no? Sin lluvia, con un río bueno, bastante pequeño. No es un lugar donde no piensas en la importancia del recurso hídrico. Em, Sin embargo, los limeños, en muchas ocasiones se repite esa narrativa de que no hay suficiente agua para las personas que están viviendo en la ciudad. La población está creciendo y ya no hay suficiente agua almacenado. Eso es una narrativa, una historia que se repite a lo largo de la historia desde el siglo XVI en múltiples ocasiones, sobre todo en el siglo XIX y definitivamente en múltiples ocasiones en el siglo XX. Cada vez que eh, es como que la población crece y también hay la idea de que se va a acabar el agua. Y muchas veces esas narrativas están utilizadas para provocar una nueva obra, captar más agua, construir otra presa, etcétera. Mientras tanto, algo que me llamó bastante la atención es que el uso promedio de agua en Lima no ha cambiado. Desde que empiezan a medir esto, los limeños están usando entre 200 y 300 litros de agua por día por persona como promedio. Claro que es un rango más o menos alto, pero es un promedio que no es una cantidad que significa escasez. Esto es muy por encima de las recomendaciones de la ONU por cuánto debe consumir una persona por día, que es 100 o hasta 120. Y entonces eso no está generando la idea de escasez. Sin embargo, hay una sensación de escasez. Ahora, promedios también esconden una tremenda diversidad, aunque hay personas que usan más de 400 y personas que usan muy poco, ¿no? Eh, pero yo creo que tenemos que siempre investigar esos momentos en que se están eh, utilizando estas narrativas para ver qué es lo que la persona que está usando eso quiere cumplir o lograr con esa narrativa. Eh, a la vez, mi lado de la ciencia física, ya para cerrar quizás con el tema nuevo, no sé, me, me hace cuestionar cómo entendemos y cómo incorporamos incertidumbre, porque el sistema meteorológico, cantidad de precipitación, es un sistema como bastante caótico. Podemos hacer proyecciones sobre cuánto va a llover en un año, pero no podemos tener seguridad. Solo porque construimos una presa que dice que se puede almacenar tanta cantidad de agua, no significa que va a llover y llenarlo. Y no significa que la temperatura no va a aumentar y una cantidad mayor a que esperamos se va a evaporar. Esas variables podemos proyectar y modelar,
pero hasta que sucede no estamos, siempre estamos trabajando con un grado de incertidumbre. Y esa incertidumbre se aumenta en el momento actual que vivimos de cambio climático, con aumento en variabilidad de precipitación en la parte de captación de agua de Lima, aumento en evaporación de las lagunas, y el fenómeno del Niño, que este año no está siguiendo los patrones que antes hemos podido registrar para otros eventos. Entonces, el impacto que va a tener eso para la captación de agua en la parte alta de la cuenca que necesitamos está siendo mucho, hay bastante inseguridad, ¿no? Incertidumbre. Y yo vi todas esas discusiones en lo que sucedió con la obra de Empalme de hace unas semanas, ¿no? Que se juntó todas esas ideas de ciudad desértica, fenómeno del Niño, cambio climático, uso excesivo, uso desigual, escasez, debemos hacer que privatizar. Todo esto se juntó y era para mí esos momentos de grandes trabajos de infraestructura siempre son momentos en que todas esas ideas y discusiones se encuentran. Bueno, yo creo que una de las cosas que se puede hacer la ecología política urbana es justo incorporar la geografía física, seguir incorporando la geografía física de manera crítica, ¿no? Eh, de no decir que no existe límites físicos en la cantidad de agua que podemos almacenar. No existe que no haya escasez, porque sí, la verdad este año ha llovido menos. Eh, pero trabajar un lado, la ecología variable, incertidumbre, cómo lo medimos, cómo lo estudiamos, y al otro lado, cómo utilizamos esa información y para qué fines. Entonces, eso no necesariamente tiene que hacer en tema de agua, ¿no? Podemos hacerlo en tema de biodiversidad, en tema de suelos, en tema de peligros y desastres. Hay muchas áreas en que se puede eh, incorporar respeto para las ciencias físicas con eh, análisis de cómo esa información está siendo manipulado, ¿no? O utilizado. Y justo muchos discursos y narrativas también se usa para poder generar, digamos, para culpar a determinadas personas que se ubican en determinados lugares de nuestra ciudad y afianzar de que ellos no puedan tener agua, ¿no? Y eso también hay que estar alerta y Ujú. es algo que me parece la parte interesante también de la ecología política urbana. Justo cuando nos estaba respondiendo, estabas mencionando sobre la crisis climática y sabemos que el Ujú. abastecimiento de agua potable en Lima ya es un gran desafío, como nos ha sido mostrando, sobre todo por la forma de producción del espacio urbano limeño. En un contexto de crisis climática y el impacto del fenómeno del niño que también ya nos has ido comentando, nos gustaría saber cuáles son los nuevos desafíos de gestión institucional u otro que tú creas Mm, conveniente para la Bueno, provisión de agua urbana. no sé si son problemas de gestión o si Ujú. son problemas más de ciudadanía. Em, yo creo que hay que empezar vinculando em, diferentes aspectos, pero uno definitivamente es que hay que hablar de cuánta agua tiene Lima sin generar miedo. Yo creo que las únicas veces que escuchamos de las lagunas es cuando hay sequía, o hay falta, o hay miedo, o se va a acabar, o vamos a abrir los caños y no va a salir nada. Tenemos que tener un conocimiento más sana con los almacenamiento del agua. Tenemos como ciudadanos, tenemos derecho a tener información sobre esto, información accesible. La información sobre la cantidad de agua almacenada es público y es información que puedes encontrar en el visor de la Autoridad Nacional de Agua. Y sí, en los últimos años lo han estado actualizando de manera frecuentemente, no sé si cada mes más o menos.
Entonces, sí hay esa información, si lo sabes buscar, lo encuentras, pero no es muy disponible para la persona común y corriente y si tienen esa información, no se puede vincular a su propia vida muy fácilmente. Entonces, yo creo que primero, teniendo discusiones más abiertas sobre cuánta agua tenemos y cómo lo estamos utilizando y quién está tomando esas decisiones. Eh, ¿Quiénes están, bueno, empezando por ahí? Eso es como yo creo que sería un desafío. Y en esta discusión no solamente es culpa, si queremos decir culpa, de las personas que gestionan el recurso, sino es algo que personas, ciudadanos, tienen que demandar, ¿no? Tenemos que exigir y tenemos que utilizar esa información, lo cual bien genera muchas otras preguntas, ¿no? Em, no sé qué más, no sé cómo, o sea, los desafíos, también hay desafíos tecnológicos, también hay desafíos científicos en cuanto al modelamiento climático, también hay desafíos desde el urbanismo para cuántas más personas pueden sostener Lima o si deberíamos pensar en redistribuir un poco más la población, ¿no? No tener tanta gente concentrada en un solo lugar con pocos recursos hídricos. Pero para mí todo eso secundaria es la relación entre personas e información sobre todo el sistema. Entonces, yo empezaría por eso. Bien, bien interesante, Marta. Vamos a ver si se animan los que están desde la transmisión de Facebook a hacer algunas preguntas o las personas que están aquí en la sala también realizar sus preguntas. No me quiero ir un poco, tal vez esperando la formulación de preguntas de los que nos están escuchando, tanto de desde nuestras redes sociales como de aquí. No sé si te puedo hacer esta pregunta, que es algo que habíamos pensado que podía o no quedar, que era, a toda la investigación que estás realizando ahora, nosotros sabemos que te encuentras participando en un proyecto de investigación que es La Furia de los Ríos, en donde Ah, analizas ok. la de Piura y el riesgo de desastres por inundaciones. Nos llamó la atención y es algo que nos Ah, gustaría conversar contigo, que se encuentran implementando el diálogo de saberes en la hidrología, sí, saberes sí, sí. locales para la comprensión de riesgo de desastre por inundación. ¿Nos podrías comentar cuáles son los aportes de la investigación en cuanto a la problemática? ¿Cómo se está implementando Em, ese diálogo? bueno, rápidamente podría decir que estoy trabajando con un equipo multidisciplinario. Tenemos dos geógrafas, dos antropólogas. En realidad tenemos tres geógrafas, dos antropólogas. No, cuatro geógrafas, dos antropólogas y varios ingenieros, eh, dos o tres ingenieros enfocados en hidrología. Y estamos viendo el tema de riesgo de desastres, riesgo de inundación en la zona de Catacaos, en Piura, inundación por el fenómeno del Niño. Eh, y la idea del proyecto era doble. Primero, entender cómo a través del tiempo se desarrolló el riesgo mediante la construcción de infraestructura en el río Piura, urbanización y infraestructura en el río Piura. Entonces yo empecé haciendo análisis histórico de eh, proyectos de muros de contención, de riego, entre otras cosas en la zona, empezando en el siglo XVIII. Y el otro era rescatar, ni siquiera rescatar, dialogar con las personas que habitan la zona para ver qué es lo que ellos conocen de su paisaje y de riesgo y de río y de infraestructura y cómo este conocimiento, que es muy rica, muy detallada, muy local, cómo esto podría informar la ciencia de la hidrología, cómo se podría incorporar esos saberes en modelos hidrológicos.
Em, y nos enfocamos en un variable hidrológico que era el tiempo de retardo, el tiempo entre empieza a llover hasta el flujo máximo en el río, que se llama evento de inundación. Entonces, sí estamos ahorita en fase de presentación de algunos resultados y redacción para la publicación. Lamentablemente, tuvimos una exposición sobre el proyecto en el MAC, pero lamentablemente el domingo, ayer fue su último día. Eh, o hace la semana, bueno, hace unos días se cerró y lo sacaron. Pero sí tenemos una página web, si buscan Furia de los Ríos, Google Sites, creo que ayuda, ahí pueden encontrar la página del proyecto. ¿Qué es, para mí, qué es todo eso? Es un trabajo que podemos seguir haciendo eso de la geografía física crítica urbana. ¿Cómo podemos seguir entendiendo problemas urbanos o ya, bueno, quizás cómo podemos hacer un match entre procesos sociales, procesos naturales y las maneras en que estudiamos ambos? Eso es para mí otro, no digo experimento, pero como otro intento de avanzar un proyecto de ese tipo. Em, entonces, por favor, atentos, en unos meses ya estarían saliendo los artículos de este proyecto. Sí, vamos a estar contentos de leer los artículos que se desarrolle en función a este proyecto que suena bastante interesante. Y sí, la página es fácil de acceder, igual nosotros lo vamos a subir desde por nuestras redes, las vamos a compartir. Hay una pregunta que nos ha llegado y nos menciona lo siguiente. En tu investigación hablaste sobre problemas logísticos para desarrollar Mm, una investigación. Sabemos que la mayoría de investigaciones está centrada en Lima. ¿Cómo hacer para salir de la ciudad de Lima y hacer una mm. investigación en las demás ciudades de Perú? Ay, difícil. Creo que se van multiplicando un poco las dificultades para hacer análisis con tanto detalle de otras ciudades, dependiendo de la ciudad. En primer lugar, tienen que ver qué archivos existen y qué documentos contienen. Por ejemplo, yo quería, en el caso de Piura, queríamos hacer un análisis un poco más histórico que hicimos, pero por la pandemia el archivo regional de Piura estuvo cerrado todo el periodo que teníamos para el proyecto. Entonces, la disponibilidad de los recursos en los archivos, primero, si es que existen documentos sobre el tema y si los puedes identificar, porque muchas veces la información no está registrado como para que un investigador que no conoce cómo son los documentos históricos, que lo pueden hacer. Además, desde la ecología política, obviamente estamos haciendo preguntas: ¿por qué fue registrado así? ¿Qué tipo de documento es eso? ¿Por quién lo hizo y para qué fines? O sea, tampoco vamos a estar muy inocentes hacia el tipo de información disponible, por qué está disponible esa información y no otra. Eh, entonces, eso siempre es una limitación, más realmente qué tan disponibles están esos documentos, porque si están abiertos o no los archivos. También, mientras yo hacía mi trabajo de doctorado, el Archivo General de la Nación estaba cerrado. Entonces, tienes que buscar lo que existe y ver lo que puedes hacer con eso. Em, pero yo creo que no, eso no es solamente el tema de trabajo histórico, sino cualquier trabajo de investigación. Cuando llegas al momento de recopilar la data, va a ser distinto a lo que planeas. No hay ninguna tesis, ningún proyecto que todo salió exactamente como fue planificado.
y tienes que estar abierto a seguir, o sea, tengo esa información, no era lo que buscaba originalmente, pero es muy interesante, lo voy a seguir. Entonces, tiene que reconocer en el momento y ser flexible. Eh, Algo que yo no hice, pero que creo que fue un problema, no un problema, pero algo que hubiera hecho más es recurrir a las historias de vida, las historias orales. Porque yo, en mi inocencia, yo creo que pensé que eh, yo estoy estudiando el siglo XVI, siglo XVII, ¿qué puede recordar las personas sobre esa época? Pero yo creo que si hubiera buscado, hubiera encontrado más. No necesariamente eh, datos de esa época específicos, pero yo creo que hubiera encontrado más información sobre el paisaje y sobre las relaciones sociales respecto al agua en Lima en el pasado que encontré. Entonces, también hablando con la gente aprendes un montón. Eh, Que bueno, creo que esa es la parte bien que enriquece más una investigación, ¿no? Una ujú, investigación, de hecho, la histórica es un poco más complicada, como has ido mencionando, y todos los problemas logísticos de buscar, eh, pero también las historias de vida, conversar con las personas hace también que una investigación sea mucho más rica. Hay otra pregunta y nos mencionan el tema de cuando tú hablas del siglo XVII, mencionaste rápido, pasaste un plano sobre mm, los puntos de provisión de espacio para el público en general. ¿Nos podrías explicar cuáles eran estos puntos de provisión de agua sí, cuáles eran? estas. Sí, Ok. Em, ya. Dentro del sistema que fue diseñado en la década de los 1550, fue contemplado algunas fuentes públicas, como por ejemplo la fuente de la Plaza Mayor de Lima, que ahorita si van ven una reconstrucción, ¿no? Esas fuentes, la idea era que cualquiera podría acercarse a sacar agua eh, y querían repartir estos en plazas alrededor o puntos alrededor de la ciudad, basado en las tres, llamaron tres cañerías, pero la tercera fue bifurcado, entonces realmente son cuatro, pero tenían todo, siempre la llamaban la tercera. Em, entonces la idea era reconocer que había poblaciones que no tenían derecho o no habían solicitado o recibido las licencias de tener conexiones en sus casas. Entonces, pero había que proveer a todos. Era una de las responsabilidades principales del gobierno de la ciudad municipal, cabildo, proveer agua para el consumo humano. Entonces, para hacer eso, instalaron en diversos momentos y lugares fuentes públicas. Sin embargo, uno de los problemas fueron que muchos estaban ubicados al final de eh, la cañería y si usuarios sacaban agua de la parte más aguas arriba dentro de la cañería, a veces no llegaba agua hasta el final o simplemente que estaban malogrados y no les hacían mantenimiento eh, y que por diversas razones ya no tenían agua. Entonces, algo que he visto varias veces en la ecología política de agua o ecología política de agua urbana, que se habla de que eh, no es lo mismo construir infraestructura que tener acceso. Nosotros creo que materializamos esto en Lima con las preguntas, ¿no? En el censo, que son, ¿de dónde tienes agua? Bueno, yo tengo agua de la red municipal.
todos los días, ¿cuántas horas por día? Entonces ya, yo estoy conectada, pero solo me viene 1 hora una vez al día o algo así, o un día a la semana, 2 horas. Entonces, tener la conexión instalada no es lo mismo de tener agua fluyendo. Y creo que eso es una de las ideas que yo quería generar con ese tipo de mapa y ese tipo de investigación. Pero también que había un discurso que hay que proveer agua a todos, pero la realidad y la materialización de eso fue un poco distinto. Y bueno, quizás para cerrar esa discusión aquí, el punto 10 está en el Santiago del Cercado, que es, bueno, el barrio indígena, ¿no? Justo te iba a preguntar por eso, ese punto 10. Sí, sí, y notoriamente no habían conexiones privadas en esa zona. A pesar de que estaba más cerca a la Tarjea, no había conexiones privadas, solamente había una fuente pública en la plaza. Entonces también ves la materialización de jerarquías sociales. Eh, No bueno, sabía, no solo había una territorialización, digamos, en dónde colocar a los indígenas dentro mm, de este espacio colonial, sino también en la provisión de agua, ¿no? claro, Me yo parece creo bien que hay interesante. debate sobre si realmente fue tan segregada como parece, pero sí había esa idea de que eso es para ellos y ellos no tienen conexión. No, nunca he visto eso escrito de esa manera. O sea, no eran tan directos, pero el resultado es igual, ¿no? Que no habían. Cuando creo que, a ver, esos son todos las conexiones hasta el final del siglo XVIII, XVII, no, hasta 1700, mejor dicho, y pueden ver concentraciones y esas son las conexiones legales. Hay dos cosas que no aparecen en ese mapa. Esos son, y hablando de temas de tipos de documentos, esas son las conexiones con licencias eh, legales. También había gente que instalaba su conexión eh, informal, digamos, y también había pozos. Hasta ahora tenemos muchas personas en Lima están, o sea, muchos distritos incluyen pozos dentro de su red municipal y igual en el pasado. Y como los pozos nunca fueron registrados porque o no fueron registrados de la misma manera. Entonces podría haber tenido pozos y esto no va a figurar en la data histórica. En realidad hasta hace muy poco, creo que en 2015, muchos de los pozos fueron registrados por Serapal. O sea, entidades estaban usando pozos sin ninguna fiscalización hasta hace muy poco. Y creo que si nosotros entramos a hablar sobre estas conexiones ilegales que no solamente se dan en este periodo, porque hay bastantes conexiones, no sé si llamarlos ilegales, porque algunas veces también son por necesidad, ¿no? Hay población que no tiene, no llega a su puerta, a Mm, su casa agua. Entonces, ¿qué tan legales, ilegales hay? Creo que todo se es, generaría un gran es, debate. es Eh, una muy buena corrección a lo sí, que dije, entonces, porque ¿quién claro. dice que es legal o ilegal? ¿Y qué dice la ley sobre los recursos hídricos y quiénes son los dueños, no? Ya, no, eso es una muy buena aclaración. Sí, porque es un gran debate, pero me parece bastante interesante. Si uno lo ve desde una perspectiva histórica, también existían, digamos, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, estas conexiones ilegales, y llamémoslo por ahora ilegales, y existían estas conexiones fuera de lo llamado parámetro, ¿no? De los parámetros, de lo reconocido por ese momento. Y al igual como tú has estudiado toda la infraestructura, las narrativas que hasta ahora vienen, también parece que esto también viene, es histórico, ¿no? No solamente es de ahora, es como Ujú.
Sí, sí, la desigualdad que tú mencionaste entre uno de tus hallazgos, la distribución desigual, también tiene otra cara, ¿no? No solamente es la distribución desigual como lo vemos, o sea, no llega a tu puerta, sino que esa distribución desigual también va a generar otras respuestas que también son históricas. O como los aguateros, que ahora, por ejemplo, los camiones cisterna, que es otra forma también de proveer agua en los nuevos espacios urbanos de Lima, ¿no? Ujú. Y bueno, hay en el tema de privatización discusiones semejantes. La empresa de agua decía, por haber instalado las nuevas cañerías, para haber hecho arreglos y instalaciones en la zona de Atarjea, la empresa era la dueña del agua. Y la empresa podría vender el agua a la población. Y la empresa tenía que por lo menos recuperar sus gastos, pero en generar algo también. Tenían su- sus inversionistas, ¿no? Que estaban esperando ganancias de ese. No era simplemente instalar una empresa y proveer un servicio, era un negocio. Em, entonces, eso es el segundo paso, quizás, de lo que estabas hablando, de cómo lo hacemos, para qué fin, es para proveer a las personas, es para generar lucro, es para qué. Entonces, bueno, muchas preguntas. La verdad, yo creo que Matthew Gandhi decía que el agua, la historia de las ciudades es la historia del agua. En su primer libro, Concrete and Clay, que la verdad también debería haber estado en esa presentación, muy bueno también. Y yo creo que hay mucho, yo solo he hecho un pequeño trabajo en Lima realmente por todo lo que se podría hacer en los diferentes periodos. No, nosotros encantados, Marta, por compartir tu investigación, por compartir toda la forma en cómo has desarrollado tu investigación, el antes, el durante bueno, esta conversación. No sé si quieras terminar la charla con algunas palabras de cierre. En verdad no, solo agradecerte por la invitación y que seguimos en contacto, ¿no? Em, Creo que, no sé si compartiste mi contacto, pero tengo un correo PUC, que es mi correo donde hago todo lo que es trabajo, así que cualquier cosa me pueden escribir y, y podemos seguir conversando esos temas. Muchas Eh, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que están presentes y en nuestra transmisión por Facebook y también en la sala. La investigación de Marta está en nuestro Facebook y también lo hemos compartido por nuestras redes, nuestras otras Ujú. redes. El artículo está ahí, lo pueden acceder. Y si quiere, y si no encuentran el artículo, por favor, pásenos la voz. Nosotros los vamos a compartir y todos los artículos que Marta ha estado desarrollando. Que tengan una bonita noche, un buen fin de semana y bueno, un buen inicio de mes también. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, Chao, gracias. chao. A ver, ya está.